Hola, buenos días. Mi nombre es Perla Damaris Martínez Benítez y el tema que hoy les voy a hablar es de resistencia, potencial, intensidad. A continuación explicaremos y definiremos las tres magnitudes eléctricas más importantes que nos aparecerán en la ley de Ohm. Y estas tres magnitudes son la intensidad, el voltaje y la resistencia. La intensidad, que se representa mediante una I mayúscula, es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en un segundo. Es decir, aquí tenemos dibujados dos conductores, un cable arriba y un cable abajo, y en el centro estos puntitos simulan las cargas eléctricas. Como la intensidad es la cantidad de cargas eléctricas, cuantas menos cargas eléctricas, menor es la intensidad. Y cuantas más cargas eléctricas van por el conductor, mayor será la intensidad. Y la unidad de la intensidad es el amperio, que se representa con una A mayúscula. La segunda magnitud es el voltaje, que tiene muchos nombres porque también se puede llamar tensión, diferencia de potencial, etc. El voltaje lo representamos con una V y la unidad del voltaje es el voltio, que es también una V mayúscula. Y el voltaje es la energía por unidad de carga que lleva cada carga que circula. Es decir, es la energía que llevan estas cargas, para entendernos. Por lo tanto, ya tenemos dos definiciones, la intensidad, que es la cantidad de cargas, y el voltaje, que es la energía que llevan cada una de esas cargas. Y el último concepto es el de resistencia, que se representa con una R mayúscula, y la unidad de la resistencia es el ohmio, que es este símbolo que tenemos aquí, es esta letra griega. Y la resistencia es la oposición que presenta un elemento del circuito al paso de la corriente eléctrica. Es decir, lo difícil que lo pone para que estas cargas circulen por el circuito. Entonces, para entenderlo, tenemos aquí este circuito, tenemos aquí un generador, tenemos dos bombillas. Del generador vamos a seguir el sentido de polo negativo a polo positivo, aunque hay gente que discute que el sentido es contrario, etc. Entonces, del polo negativo salen las dos cargas completas de energía. Estas dos cargas, cuando llegan a la primera bombilla, como no hay ningún otro elemento, siguen teniendo la misma energía, el mismo voltaje. Estas dos cargas, cuando pasan a través de la primera bombilla, pierden parte de su energía. Antes tenían toda la energía y después de pasar por la bombilla han perdido una parte. Por lo tanto, lo que han hecho es reducir su voltaje, porque el voltaje es la cantidad de energía o de carga eléctrica la cantidad de energía que tienen cada una de las cargas. Por eso, al pasar por la bombilla tendrán menos voltaje. Pero fijaros que en este circuito que está en serie, las dos cargas siguen estando en el mismo sitio, por lo tanto, como aquí teníamos dos cargas y aquí también, la intensidad sigue siendo la misma porque es el número de cargas. Y luego estas cargas, cuando pasan por la segunda bombilla, acaban de perder toda su energía y llegan otra vez al generador. Cuando pierden la energía, aún disminuye más el voltaje, de manera que aquí el voltaje ya sería casi nulo porque no les queda energía. Entonces, el tercer concepto que tenemos es el de resistencia. La resistencia, que es la oposición de un elemento a que pase la corriente eléctrica, la generan aquí las bombillas. De manera que cuando pasan estas cargas eléctricas generan esa resistencia y por eso las cargas pierden energía. Y estos son los tres conceptos más importantes. En el siguiente vídeo iremos explicando la ley de Ohm y resolveremos ejercicios sobre la ley de Ohm. Resistencia es la capacidad de resistir o resistirse. Resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Se mide en ohmios y se representa con la letra R. George Simmons Ohmium, quien descubrió el principio. La fórmula nos dice que I es igual a la corriente en amperes y R es la resistencia en ohmios. B es igual a voltaje o tensión en voltios.
Un ejemplo, a la tensión de una pila de 4 voltios, la intensidad que lo recorre será menor cuanto más grande sea su resistencia. Tipos de resistencia eléctrica. Resistencias fijas son las que representan un valor no podemos modificar. Resistencias variables son las que representan un valor que podemos variar o modificando la posición de un contacto deslizante. A este tipo de resistencia variables se les llama potenciómetro. Resistencias especiales son las que varía su valor dependiendo de la estimulación que recibe un factor externo, luz, temperatura. A continuación, algunos ejercicios de resistencia eléctrica. Potencial eléctrico es el trabajo cambiado de signo que realiza la fuerza eléctrica efectuada por una carga Q cuando reemplaza otra carga puntual de un coulomb desde el infinito a un punto determinado. Se mide en voltios. Para poder calcular el trabajo se usa la fórmula V es igual a K sobre Q sobre R. A continuación, algunos ejercicios sobre potencial eléctrico. Intensidad eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica I es la capacidad de electricidad o cargas Q que circulan en un circuito en la unidad de tiempo T. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. La fórmula nos dice que I es igual a la intensidad expresada en amperios y Q es la carga eléctrica expresada en coulomb. T es el tiempo expresado en segundos. A continuación, algunos ejercicios de intensidad eléctrica. Pues muchas gracias por su atención y eso sería todo.